¿Cuánta responsabilidad política o hasta penal podría tener César Vázquez, el ministro de Salud, titular del MINSA, por la muerte o las muertes a raíz de este suero defectuoso? Vamos a analizarlo aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez y me acompaña en los estudios de RPP el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Bienvenido a RPP, doctor Carrión. Muy buenas noches, Jorge, y te agradezco por la invitación. Muchísimas gracias. El ministro César Vázquez, incluso en su presentación ante el Congreso de la República, ante la Comisión de Salud, ha terminado por achacar toda la responsabilidad a Medifarma, que lo hemos dicho, sí, la tiene, pero ¿cuánta de esa responsabilidad alcanza a Digemid, por ejemplo, y en este caso también a la cartera de salud? Bueno, para comenzar, yo diría de que el ministro de Salud lo que ha intentado en la presentación en el Congreso de la República es victimizarse, ¿no? Y resaltar el hecho de que, por ejemplo, el año pasado él habría formulado su ministerio habría formulado una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de 15 empresas, por cierto, oligopolio de ventas de medicinas. Claro, y de se ha presentado como una Estado. suerte de paladín contra el oligopolio. Claro, el monopolio de algunas farmacéuticas. De alguna manera dio a entender de que esta lucha frontal que él había emprendido contra estos oligopolios, pues le estaría trayendo como consecuencias el hecho de que lo intente defenestrar o estén poniendo en cuestión su ministerio. Y yo creo que en rigor no es así, ¿no? Porque las responsabilidades son claras. Hasta el día de hoy, por ejemplo, lo que ha hecho el Ministerio de Salud, yo creo acertadamente, es denunciar a los representantes de Medifarma. Digamos, es la primera cadena de responsabilidad que se ha tenido que gatillar al momento de identificar este producto defectuoso, que es el suero precisamente, y los altos grados de concentración de sal. Sin embargo, yo creo que las responsabilidades no van a enfocarse únicamente en quien ha producido y ha distribuido este producto defectuoso, sino además, por ejemplo, si es que hay cierta responsabilidad por parte de Digemid al no haber controlado de manera adecuada estos productos. Esa sería, desde mi perspectiva, la segunda cadena de responsabilidad, pero que claro, que requiere todavía actos de investigación, requerimientos de documentación, informes técnicos, entre otros. Y la tercera cadena de responsabilidad, yo diría, implica también la responsabilidad de aquellos quienes ya han dosificado este medicamento y quienes no han advertido oportunamente de los efectos adversos que pudieron haber causado estos medicamentos. Hablamos de la clínica Sana, por ejemplo. Y hablamos claro, del primer caso que, de acuerdo a la denuncia que interpuso el MINSA, se gatilló el 28 de febrero. En febrero, exacto. En febrero. Ya estamos en abril, entonces, ¿no? Hemos tenido todo un mes. Todo un mes. Entonces, esas son las tres cadenas de responsabilidad que aquí se tienen que investigar. Y la última también es importante, porque cuando se identifica este tipo de productos defectuosos, sea en el ámbito alimenticio o sea en el ámbito médico, Jorge, lo que se tienen que hacer son dos medidas inmediatas. Primero, la paralización de todo el producto. Y en segundo lugar, el retiro del producto si es que logran identificar inmediatamente este efecto adverso. Por eso es que tienen que informar inmediatamente a aquellos que se encargan de la dosificación. ¿A quién? Al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud también está tratando de desprenderse de esta responsabilidad, porque ellos advierten que de haber informado oportunamente, esto es en febrero, de este efecto adverso, pues no se habrían producido las demás muertes. La clínica Sana, como empresa privada, ahí también hay algunas contradicciones, incluso en su comunicado o en sus comunicados. Bueno, lo que intentan ante un caso como esto, cada una de las instituciones, es deslindar responsabilidades. El Ministerio de Salud le achaca la responsabilidad a la clínica a Digemid, Digemid a su vez a Medifarma. Por eso es que a través del Ministerio de Salud ya han formulado una denuncia formalmente. Pero yo creo que hasta que no se identifiquen estas tres cadenas de responsabilidad, no podríamos saber a ciencia cierta cuál es el grado de responsabilidad. Ahora bien, existen también dos ámbitos en el ámbito penal, Jorge. El primero, digamos, es el ámbito de la fabricación y distribución, quienes dolosamente, a pesar de saber una distinta concentración del producto y que por tanto la ha hecho defectuosa, han procedido simplemente a la distribución y a la venta. Y en segundo lugar, también se hacen responsables, y eso a veces no se tiene en cuenta, aquellas personas que por omisión simplemente han omitido una adecuada supervisión de los productos. Y ahí viene la segunda. Por acción, pero también por omisión. Y por omisión, que expresamente lo señala el artículo 13 de nuestro Código Penal. Y es ahí donde se gatilla la segunda y la tercera cadena de responsabilidades. Obviamente que el médico que dosifica un suero naturalmente no puede entrar a indagar, digamos, cada una de las características, si ese suero está bien. Miran apenas si es que hay, o si la fecha de vencimiento está acorde o no con la fecha en la que ellos dosifican ello. Pero yo creo que sí es importante
importante lo que se advierte respecto a la identificación de la fecha de informar el efecto adverso que tuvo este producto. Ahí sí, incluso la tercera cadena de responsabilidad podría gatillarse, porque no se puede exigir que el médico que te recete una citromicina u otros verifique in situ personalmente si es que el producto ha sido bien fabricado o no. Se supone que hay requerimientos propios de Digemid que ya se cumplen al momento de expenderlos. ¿Y cuánto peso tiene esta denuncia que ha anunciado el MINSA específicamente contra Medifarma? Bueno, Eso nos lo dijo el encontramos ministro casi desde el inicio. Sí, nos encontramos ante responsabilidades muy graves, Jorge. Si es que esto no se está tratando como un homicidio culposo, aunque sí existen ya 2 investigaciones, en Cusco y en Trujillo entiendo de que las investigaciones se han gatillado por homicidio culposo, pero que tienen una pena muy baja. Pueden llegar hasta los 6 años de prisión o incluso a los hechos en su versión más agravada. Sin embargo, nos encontramos frente al artículo 294. ¿Qué dice el artículo 294? Sanciona la alteración, modificación o expendio irregular de medicamentos. Y la pena que tiene va desde los 4 hasta los 10 años. Es decir, es mucho más grave incluso que un homicidio culposo. Claro, y hay una variable agravada incluso, porque si a raíz de la alteración del producto se ocasiona la lesión grave o la muerte del como paciente, en este caso. como en este caso, Claro, como en este la pena caso. puede llegar hasta los 15 años. Es decir, ser aún mucho más grave, Jorge, que un delito por homicidio culposo. ¿Este delito cómo se denomina, doctor? Alteración de productos, alteración y venta de productos farmacéuticos, y la versión agravada es cuando producto precisamente esta alteración de estos productos se origina una lesión o la muerte del paciente. Y en este caso, a ver, para que podamos entendernos, este delito de alteración de productos farmacéuticos, concretamente, ¿qué pena tiene? Tiene una pena que puede ir desde los 4 hasta los 10 años de prisión. Eso en la versión básica, pero en este caso, Jorge, no solamente estamos analizando eso, sino las tristes muertes que tenemos que lamentar, y también las lesiones graves. Y ello implica de que ya tomemos no solamente el tipo de 4 a 10 años, sino que puede llegar hasta los 15 años de prisión. Es por eso que no estamos hablando de cualquier delito. No estamos hablando de un homicidio culposo en el cual las personas simplemente o los responsables, digamos, han omitido un deber de debida diligencia y que por eso simplemente los productos llegaron al paciente o a la persona finalmente. Y esto es lo grave del caso, porque si ahora ya se ha formulado una denuncia en contra de Medifarma, porque son ellos de alguna manera los directos responsables, pero eso no significa que ya se desprendan de toda la responsabilidad a la segunda y tercera cadena que han participado también hasta que este producto llegue finalmente a los pacientes. Y ese es un tema que todavía va a tomar algo de tiempo hasta que se investigue, ¿no? Porque vamos a ver también si es que los funcionarios de Digemid hicieron un debido control o supervisión previo a que el producto pueda ingresar al mercado. ¿Y qué pasa con las familias, con los deudos, ¿no?, de las víctimas mortales? ¿A qué pueden acudir? ¿A qué recurso? Mira, por ahora, cuando surgen este tipo de circunstancias, así como en el caso de Real Plaza, recordarás, en el que se cayó el techo y han habido también alrededor de 4 o 5 muertos, lo que uno espera primigeniamente es de que los directamente responsables o las empresas que preliminarmente se hacen a sí mismas responsables se acerquen a los deudos, asuman su responsabilidad, se acercan a los deudos, asuman su responsabilidad, al menos civil, y puedan resarcir en algo civilmente el daño que han ocasionado, una reparación. Lamentablemente no se puede revivir a estas personas, pero sí podría de alguna manera pecuniariamente resarcir el daño ocasionado, independientemente de la responsabilidad penal. Y eso es lo que debería de suceder en este caso. Si es que Medifarma identifica que en efecto sí sus productos han sido defectuosos y producto de ello se ha ocasionado precisamente la muerte o las lesiones de las personas, una primera medida indefectible que se debió de tomar, Jorge, es del acercamiento a las víctimas y resarcir el daño ocasionado. Así como lo de Trujillo, aunque no sé si habrán logrado resarcir el daño o ponerse de acuerdo con las demás víctimas, pero eso es lo primero que se espera de una empresa responsable, de una empresa que asume una responsabilidad a raíz de un cumplimiento normativo, es decir, de un programa de compliance que dice, bueno, he causado el daño, ahora tengo que repararlo. Sin embargo, hasta ahora no hemos visto nada de ello y simplemente las personas están lanzando, o las empresas, comunicados que intentan de alguna manera desligarse de esta responsabilidad.
Ahora, Medifarma, según se tiene entendido, aunque la información es confusa, controla más o menos el 70% del mercado del Es algo superfisiológico. confusa. He escuchado a los especialistas que hablan no solo del 70, sino incluso hasta el 80 o 90, Exacto. y que esta paralización, por ejemplo, ocasionaría un gran impacto, no solamente en las clínicas, hospitales, De hecho, que hay sino... varios hospitales en regiones del interior del país que están señalando que hay desabastecimiento del Y ese superfisiológico. desabastecimiento también iría en contra de la salud de las personas. Es decir, tampoco es que la solución tenga que ser peor que la enfermedad o lo que se intenta solucionar. Lo que se tiene que hacer es identificar claramente cuáles han sido los lotes que contienen este producto defectuoso, inmovilizarlos y luego retirarlos del mercado. Pero no necesariamente ya paralizar toda la, digamos, el abastecimiento, porque ello también generaría efectos adversos, más aún, Jorge, cuando los especialistas han señalado de que hay alrededor del 70-80% del mercado que cubren esta empresa Medifarma. Y ahí viene el otro tema, ¿no? ¿Se trata realmente de un oligopolio? Es decir, un monopolio de empresas que únicamente tienen el dominio del mercado. Claro, y el ministro ha puesto ese tema en el debate, ¿no? Y sería interesante conocerlo. Y lo ha puesto en el debate, lo ha puesto en el tapete, porque precisamente es la pregunta obligatoria que hay que hacer. Es que significa el 70 u 80%, ¿qué pasa entonces con la libre competencia? ¿Pueden entrar las otras empresas a competir libremente en nuestro país? ¿Y cómo llegó Medifarma a acaparar precisamente todo el mercado? Claro, y continúo justo en base a este comentario que tú has realizado. ¿Dominan el mercado? ¿Hay libertad de competencia o más bien se ha convertido en un club de las farmacéuticas? Algo así como el club de la construcción. Recordarás esa mecánica, Jorge, en la cual ciertas empresas se coludían entre ellas para ganar progresivamente las contrataciones con los ministerios. Caía para todos. Y que llovía para todos, pero era un selecto club. Sí, por ¿no? supuesto. Y lo que ha dicho el ministro, que yo creo que sí tiene algo de razón, es que es un selecto club, en este caso un grupo de farmacéuticas que, digamos, entre ellas se coluden, acaparan el mercado y que también acaparan o determinan un determinado precio. Y este precio naturalmente está por encima del precio formal o legal que debería de expenderse este producto. Claro, si no hay competencia, literalmente pueden hacer lo que quieren en el mercado. Y ese es el otro tema, ¿no? Porque entiendo, y lo ha señalado el día de hoy el ministro, de que ha formulado oportunamente, es decir, en julio del año pasado, una denuncia por el delito de colusión. Y a la vez, él también ha señalado el día de hoy que esa denuncia ya fue archivada. Pero entiendo de que todavía sigue el proceso en Indecopi, ¿no? A raíz de que no se ha garantizado la libre competencia. Pero sería grave que se haya archivado por motivos que no necesariamente tengan que ver con el fondo de la investigación. Es decir, realmente existe un número reducido de empresas farmacéuticas que se coluden entre ellas para favorecerse, restringiendo el acceso al mercado, es decir, a las contrataciones con el Estado. Y yo creo que ese es un punto importante que ahora también se debe analizar a raíz de este porcentaje identificado por los especialistas del dominio que tienen este tipo de empresas. Es una nueva arista, ¿no?, que se abre a raíz de este caso que ha causado tanto, pero tanto pesar a nivel nacional. ¿Cuánto puede durar todo este proceso? Porque, claro, necesitamos saber qué pasó realmente y quiénes son los responsables, pero ¿cuánto puede durar un proceso de este tipo? Son investigaciones por lo general muy complejas, Jorge, más allá de los delitos comunes, porque aquí van a implicar ámbitos de supervisión, pericias, informes de las supervisoras, es decir, cuál fue el nivel de fabricación, quizás recurrir a estándares internacionales también si se han resguardado aquí los niveles de control intraempresariales, las auditorías, las supervisores externas, y todo ello va a tener que requerir precisamente la Fiscalía. Pero ya en un primer requerimiento de la Fiscalía, cuando anunciaron públicamente que se habían abierto ya investigaciones penales, lo que hizo la Fiscalía fue requerir precisamente todo el procedimiento, no solamente de producción y distribución, sino también de control y distribución final. Entonces, la Fiscalía ya tiene dentro de su hipótesis investigativa todos los tres procesos que te acabo de comentar. Y dentro de cada uno va a tener que ir identificando e individualizando cuáles son los niveles de responsabilidad de las personas o los funcionarios que la conforman. Y es por ello, Jorge, de que esta investigación va a ser una investigación larga. Uno espera que la justicia sea célere. Uno quisiera, ¿no? Uno quisiera, pero lamentablemente en nuestro país la justicia por regla general es muy lenta. Mira, el caso Lava Jato, equipo especial de fiscales dedicado a investigar este gran caso de corrupción, se ha formado en 2017 y estamos en el 2025 con una primera sentencia, ¿no? Así es que eso ya es un indicativo de cómo funciona la justicia en nuestro país.
Y es importante este punto, doctor Carrión, porque definitivamente dicen por ahí que justicia que tarda no es justicia, ¿no? Exacto. Y estamos hablando de familias que han perdido un ser querido, que han sufrido la injusticia también de un hecho tan trágico como este y que anhelan precisamente justicia. Mira, es absolutamente lamentable, ¿no? Este caso, por ejemplo, de la bebé de 1 año que recibió, que entró por una dolencia leve y que finalmente murió a raíz de la inoculación de este suero. Uno espera y claro, dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuáles son las cadenas de responsabilidad? O espera por lo menos, Jorge, de que la empresa se haga cargo, la que directamente ha producido este producto defectuoso. Pero eso no lo hemos visto, porque en las múltiples declaraciones que han dado los familiares, así como también los familiares de esta bebé fallecida, señalan de que no ha habido ningún tipo de resarcimiento hasta el día de hoy, ni mucho menos acercamiento. Es decir, simplemente no quieren asumir al menos la responsabilidad civil. Así es que si es que no asumen una responsabilidad civil, lo que toquen adelante es que dentro de la investigación penal se constituyan ellos como agraviados y que al emitirse una sentencia condenatoria, que como tú dices va a demorar muchísimo tiempo, que puede ser en este caso 5 a 8 años, en la sentencia condenatoria también se apliquen ámbitos de resarcimiento para los agraviados. Y si las empresas no quieren hacerlo el día de hoy, pues van a tener que lamentablemente esperar todo este tiempo. ¿Qué nos queda? Paciencia, doctor Carrión. Mucha paciencia en nuestra justicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Muy buenas noches. El doctor Andy Carrión, abogado penalista con